Hola mis alumnos, es grato saber que están ahí. Su profe Luz, como siempre, les da la bienvenida cargada de energía positiva. Nuestro propósito para hoy con ustedes es que puedan conocer los distintos teoremas geométricos que nos hablan sobre los ángulos de acuerdo a sus posiciones. En la clase anterior estuvimos trabajando 3 tipos de postulados. ¿Recuerdan cuáles fueron? Postulado sobre la adición de ángulos. Postulado sobre ángulos complementarios. Y postulado sobre ángulos suplementarios. Hablamos además de los postulados de Euclides. ¿Cuántos postulados vimos de Euclides? 5, muy bien. ¿Cuáles fueron esos postulados? Escuchemos. Postulado 1. 2 puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualesquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los 2 ángulos interiores del mismo lado sean menor que 2 rectos, las otras 2 rectas se cortan al prolongarla por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Empecemos ya a desarrollar el contenido sobre los teoremas en el área de la geometría. Iniciamos matemáticas para la vida. Un teorema, según la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. Vemos que el término teorema trajo consigo 3 conceptos más. ¿Los pudiste identificar? Axiomas, postulados y proposiciones. Te definiré cada uno de ellos. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan siempre como válidas. Las proposiciones son enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, pero no ambas cosas a la vez. Y los axiomas son una sola premisa que se asume con independencia de que sean o no evidentes y que se usa para demostrar otras proposiciones. Se usa para demostrar otras proposiciones. ¿Te diste cuenta que todos esos conceptos se relacionan entre sí? Pues así es, fíjate. Del postulado se dice que no necesita demostraciones. Las proposiciones se asumen con un solo valor de verdad, ya sea verdadera o sea falsa, pero un solo valor. Y los axiomas nos ayudan a verificar el valor de verdad de una proposición. Entonces, matemáticamente hablando, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Por lo que, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, o axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas.
En geometría hay tipos de teoremas que sustentan las teorías de los ángulos según la posición en que se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos el teorema de los ángulos correspondientes. Este teorema establece que si dos líneas paralelas son cortadas por una tercera línea de forma transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y congruentes quiere decir que son iguales. Dicho de otra manera, si una línea recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes dibujadas dos líneas paralelas ligeramente inclinadas. Y a estas dos líneas le pasa otra línea por el mismo medio. Al cortarse cada una de las líneas, forman pares de ángulos de 2 en 2. Pongámosle nombre a esas tres líneas y cada ángulo se forma con su intersección. Tenemos entonces la línea K, la línea L y la línea T. Línea K, línea L y línea T. Las líneas K y L son paralelas y la línea T es la que intercepta a esas dos paralelas, o sea, que las corta. Le pasa por el mismo centro. También le llamamos a esta línea T línea transversal porque corta con una ligera inclinación. Al cortarse las dos paralelas, la otra línea han formado 4 ángulos en cada corte. Te voy a repetir esa parte. Al cortarse las dos paralelas con la otra línea, han formado 4 ángulos en cada corte. A estos ángulos se les llama correspondientes entre paralelas. Correspondientes entre paralelas. Y se les llama así porque se han formado con dos líneas paralelas cortadas las dos por una sola línea. Por eso se llaman correspondientes. A esos ángulos que se han formado en cada intersección le llamaremos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Esto vale para cada intersección entre las líneas. Como las líneas están interceptadas, entonces la línea T, que es la transversal que las intercepta, corta esas líneas K y L, las corta de forma transversal. Entonces podemos decir que hay 4 pares de ángulos que se corresponden. Esos ángulos son, presta atención, esos ángulos son 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7 y 4 y 8. Entonces, decimos que estos son ángulos correspondientes entre paralelas de 2 en 2. Si nos fijamos, están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Ni están uno arriba y otro abajo. Si uno está a la derecha con el otro a la izquierda, o sea, que están del mismo lado y solo los divide cada línea, entonces son correspondientes. Por lo que los ángulos que se forman con las rectas K, T, son correspondientes, o sea,
iguales a los ángulos que se forman con las rectas L, T. Hagamos un ejercicio de una vez para que compruebes lo que aprendiste. Imagínate que hay tres rectas llamadas X, Y y Z. Las tres rectas se llaman X, Y y Z. X y Y son las paralelas y Z la transversal, o sea, la que corta las paralelas. Al interceptarse las tres rectas, forman 4 ángulos en cada intercepción. Y a esos ángulos le vamos a llamar ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Los ángulos que se forman con las rectas X y Z son correspondientes a los ángulos que se forman con las rectas Y y Z. Ahora, dime tú, ¿cuáles son esos ángulos? Te voy a dar unos cuantos segundos para que los identifiques. Recuerdas que los debes agrupar de 2 en 2. Recuerda eso, ¿eh? Lo debes agrupar de 2 en 2 para que sean correspondientes. Hazlo. ¿Listo? Bueno, estoy segura que los pudiste identificar. Vamos a comprobar eso. Los pares de ángulos que son correspondientes serían A con A, B con B, C con C y D con D. Mira qué fácil resultó saber pares de ángulos cuando son correspondientes. Y queda comprobado una vez más lo que nos dice el teorema de los ángulos correspondientes. ¿Qué nos dice? ¿Recuerdas? Que dos ángulos son correspondientes entre paralelas si al cortarse las dos líneas forman ángulos congruentes o iguales. Conozcamos ahora el teorema de los ángulos alternos internos. Este teorema establece que cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultan congruentes, o sea, iguales. Te voy a repetir este teorema. Cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultantes son congruentes, o sea, son iguales. Y podemos tomar de referencia la figura anterior, en la que teníamos dos rectas paralelas nombradas con las letras K y L y una tercera recta llamada T, donde K y L son paralelas y T es la transversal que las intercepta. Y en cada intercepción se han formado los ángulos 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos deducir que los ángulos internos son 2, 3, 5 y 8. O sea, los ángulos que quedaron dentro de esa figura son 2, 3, 5 y 8, los cuales forman los siguientes pares que serían entonces llamados alternos internos. ¿Cuáles son? Pues
2,8 y 3,5. Y se les llama así, o sea, alternos internos, porque se alternan con la línea transversal que intercepta las paralelas donde se encuentran y además porque están dentro del espacio que forman las paralelas. De igual manera, existe lo que se llama teorema de los ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Este teorema establece que dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. Te voy a repetir este teorema. Es muy importante. Dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. Por ejemplo, si tenemos las mismas tres líneas, las anteriores, dos paralelas y una transversal. Las dos paralelas, o sea, las que nombramos con las letras K y L, y una tercera recta que habíamos nombrado con la letra T, que corta las paralelas de forma transversal. Aquí, los ángulos que resultarían alternos externos son los que, estando fuera de las paralelas y fuera de la transversal, forman pares de ángulos iguales. Lo que quiere decir esto es que los ángulos 1, 4, 6 y 7 son externos, o sea que están fuera. Ahora veamos cuáles de ellos son alternos, de 2 en 2, o sea, alternos en pares. Sería entonces 1,7 y 4,6. 1,7 y 4,6. Por lo que podemos decir que los ángulos 1 y 7 y 4 y 6 son alternos externos porque se encuentran fuera de las líneas paralelas y a diferentes lados de la línea transversal. Bueno, mis estudiantes, creo que están listos para autoevaluarse desde sus espacios de aprendizaje. Vamos a ver qué tanto han aprendido hoy. Respondan a lo siguiente. ¿Cuándo dos ángulos son correspondientes entre paralelas? Te repito, ¿cuándo dos ángulos son correspondientes entre paralelas? Cuando han sido formados con dos líneas paralelas cortadas por una línea transversal. Otra cuestionante. ¿Cuáles son los ángulos que se encuentran fuera de las paralelas y en lados diferentes de la transversal? Te voy a repetir. ¿Cuáles son los ángulos que se encuentran fuera de las paralelas y en lados diferentes de la transversal? Los ángulos
alternos externos. Excelente. Una última preguntita. Matemáticamente hablando, ¿qué es un teorema? Te repito, matemáticamente hablando, ¿qué es un teorema? Es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Excelentemente bien. Estoy totalmente segura de que respondiste a sí mismo a todas las preguntas. La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de una nación, ya sea en la producción industrial, en el diseño gráfico, en la arquitectura, en la topografía, etc. Por esto y por mucho más, te exhorto a que continúes practicando con los ángulos que se corresponden entre paralelas, porque de ahí obtendrás resultados sorprendentes. Te recuerdo que debes realizar todas las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo y si en alguna ocasión sientes dudas, puedes consultar a tu profe guía. Siempre él o ella estará dispuesto a ayudarte. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo. Significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide con mucho cariño, deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez, mi querido estudiante.